Entonces, vamos a hablar del lupus, que sí es una enfermedad autoinmune, que gracias a Dios ya estamos teniendo muchas moléculas nuevas para tratar a esos pacientes y ya con el advenimiento de las terapias biológicas, hay aproximadamente 3 o 4 biológicos que se han diseñado precisamente para el lupus y que aunque no lo tenemos aquí todavía en el país, bueno, sí aquí hay uno. Ya ahí está el rituximab, que siempre ha estado aquí en el país y que tiene muy buena respuesta en estos pacientes, pero que sí ya ha mejorado mucho el pronóstico de estos pacientes por todas las opciones terapéuticas que tenemos y sobre todo porque el diagnóstico cada día está siendo más temprano, porque ustedes los médicos están aprendiendo a reconocer la enfermedad y que las redes y toda esta tecnología hacen que el mismo paciente investigue y vaya con más frecuencia al especialista indicado, que es el reumatólogo. Entonces, lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, multisistémica y de etiología conocida. Eso es como el paradigma o el cliché de todas las enfermedades autoinmunes, eso lo sabemos. Entonces, el lupus viene de la palabra que quiere decir lobo, y es porque se ve la carita del lobo, los pacientes adoptaban esta lesión en la piel, en la cara, con este eritema que se asemejaba a la apariencia de un lobo y de una supuesta mordedura que provocaba el lobo. Entonces, aquí podemos ver el eritema a nivel malar, que ya este término del parecido al lobo se fue como dejando atrás y que lo asemejan más a una mariposa, por eso le llamamos eritemas en alas de mariposa. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad tiene una incidencia de 1 a 25 por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 40 a 60 por cada 100.000 habitantes. Afecta mucho más a las mujeres en edad reproductiva, con una relación de 9 mujeres por cada hombre que se enferma. Esta sabemos que es mucho más frecuente en como dijimos, en la etapa reproductiva, ¿verdad? Pero también hay una relación en la pubertad y en la etapa menopáusica, donde el número de mujeres, aunque sea menos, cada 3 mujeres por cada un hombre, y ya en la etapa reproductiva, esto puede llegar hasta 12 mujeres por cada hombre. Es importante saber que estos afectan, o sea, las manifestaciones son mucho más severas y mucho más frecuentes en la raza negra, seguido de la mestiza, y en la raza blanca va a ser la enfermedad menos agresiva. Más común en los negros, sobre todo en los negros y americanos nativos. Y la edad de promedio de diagnóstico en la mujer negra, por ejemplo, es hasta los 35 años, en la mujer blanca es un poquito más tardío. Aquí vemos una cohorte americana, latinoamericana, que es la cohorte de Gladel, donde evalúan el lupus en los pacientes latinoamericanos y hay diferentes genes asociados, hay diferentes manifestaciones clínicas, pero se sabe que las causas principales de mortalidad son el infarto y las infecciones. Entonces, entre las causas multifactoriales, tenemos el factor genético, que siempre va a estar ahí. En este caso se asocia la HLA-DR al lupus, que no se utiliza como un marcador a nivel de rutina, sino que ya por investigación sabemos que esos marcadores son más frecuentes. Entonces, a nivel ya del factor ambiental, podemos determinar factores bastante conocidos y descritos, como es, por ejemplo, la exposición solar, donde se ha determinado que las radiaciones ultravioletas van a despertar los antígenos a nivel de la piel y que esto va a desencadenar una respuesta inmunológica. Por eso, entonces, es que el sol es uno de los factores fuertemente asociados al lupus, y por eso es una de las recomendaciones es que los pacientes con lupus no tengan una exposición directa al sol, que usen siempre filtro solar, que siempre estén, o sea, con ropa que puedan cubrirse. Y también en esto se ha asociado a que después de un evento, o sea, después de un paciente haber estado expuesto
al sol, por ejemplo, si fue de risol o estuvo en la playa un día, entonces van a debutar con esas manifestaciones, sobre todo a nivel de piel y a nivel de articulaciones. El estrés, las toxinas, el hábito de fumar, el factor hormonal, en este caso el estrógeno, por eso su frecuencia en las mujeres, algunas infecciones relacionadas, sobre todo las infecciones virales, y la deficiencia de vitamina D también se ha asociado a ser desencadenantes de la enfermedad. Como medicamentos, hay varios que se han relacionados, entre ellos están los antituberculosos, los anticonvulsivantes, incluso los anti-TNFs, entre otros. Hablamos de la susceptibilidad genética, sabemos que hay un riesgo eh, genético donde los individuos o sea, el familiar de primer grado tiene mayor riesgo o predisposición que la población general. Los factores hormonales, ya mencionamos los estrógenos con un efecto acelerador, la testosterona tiene un efecto protector, por eso podemos ver que se ve menos frecuente en los hombres. Aquí en República Dominicana, en la residencia de reumatología del Cabral Ibáez, hicieron estos estudios donde en unión a un hospital en Estados Unidos, que fue lo que aportaron la parte de económica y el apoyo académico, entonces ellos determinaron que un gen en la población dominicana que está asociado a nefritis lúpica, que es este que está señalado, que no se había identificado en otras poblaciones, pero aún falta más por seguir investigando. Entonces ya mencionamos los factores ambientales, la luz ultravioleta, algunos alimentos, como este tallo de alfalfa, eso es un vegetal, lo pueden buscar si no lo conocen, y los virus como el Epstein-Barr. Entonces tenemos la predisposición genética, o sea, una persona, un individuo genéticamente predispuesto que interactúa con factores ambientales predisponentes, va a causar cambios en las células y esto va a provocar disfuncionamiento anormal tanto de linfocitos B, linfocitos T, de las células dendríticas. Esto va a generar entonces aumento de las moléculas proinflamatorias, la generación de autoanticuerpos y esto es lo que va a generar cambios o daños a nivel del organismo. Aquí un poquito más explícito, vemos los genes asociados. Ahí ven el HLA-D2, 3, 4, el C1Q, genes que intervienen en estos procesos. Interacción, por ejemplo, aquí con el factor ambiental, como tenemos las radiaciones ultravioletas, infecciones, entre otros. Estos van a crear entonces una respuesta inmunológica alterada donde va a haber una activación de los linfocitos T, las células dendríticas, volviendo a la primera consulta, recuérdese que son las presentadoras de antígenos, o sea, esos antígenos van a ser presentados a los linfocitos T y también a los linfocitos P, pero los linfocitos T, a su vez, perdón, las células dendríticas a su vez también pueden presentar los antígenos, los linfocitos B, van a estimular a través de los linfocitos B la producción de los autoanticuerpos o los complejos inmunológicos, que son los que van a ir y se van a depositar en los tejidos y van a crear los procesos ya a nivel orgánico. Podemos ver la nefritis, la leucopenia, la carditis, etcétera. Y este daño, esta inflamación persistente y mantenida a través del tiempo va a generar un daño crónico, va a causar, por ejemplo, insuficiencia renal, va a causar fibrosis pulmonar, entre otros. Ya hablando de manifestaciones clínicas, son muy versátiles, muy heterogéneas. Siempre hacemos el hincapié que es una enfermedad sistémica, por tanto, entonces, cualquier cosa puede suceder. Empezamos por los síntomas generales, la fiebre es muy frecuente, sobre todo cuando los pacientes debutan con lupus, puede aparecer hasta un 40%, pero tenemos que saber que si un paciente tiene lupus, tenemos que asegurarnos si es por una infección
o si es por actividad de la enfermedad. Por ejemplo, si el paciente tiene una infección, también me puede activar la enfermedad. Pero si un paciente con lupus tiene fiebre y detectamos que una neumonía, una otitis, etcétera, tratamos la infección y ya no pasa de ahí. Pero cuando es por actividad de la enfermedad, esto sí va a ser mucho más difícil de tratar, porque primero tenemos que descartar la causa infecciosa o otras causas de fiebre, pero incluso hasta con introducir un esteroide, si no existía, este paciente puede mejorar la fiebre. Entonces, siempre que haya fiebre, debemos saber si es infección o actividad, pero puede haber las dos cosas, puede haber actividad y puede haber infección, y hay que tratar a las dos. Y una siempre me va a llevar la otra. Si hay una infección, eso me puede activar a un paciente con lupus, y si estoy en actividad, tengo mayor riesgo de infección. Fatiga, cansancio, astenia, también es uno de los síntomas más precoces. Aunque se asocia actividad a la enfermedad, también hay muchos pacientes que a lo largo de todo su ciclo de enfermedad mantienen este síntoma. Por eso es uno de los síntomas más difícil de tratar y por eso genera controversia. Sabemos que sí, ellos cuando están activos sí tienen mucha fatiga, mucha astenia. Incluso al principio es una de las causas por la cual hacen que estos pacientes acudan a consulta, pero a lo largo del tiempo este síntoma es muy persistente y entonces ahí es que dice que hay controversia en general en relación a si es por actividad o no. Entre las manifestaciones cutáneas, a nivel cutáneo, va a haber manifestaciones específicas del lupus, o sea que las vamos a ver y sabemos que esas aparecen en el lupus, pero también va a haber manifestaciones inespecíficas. Entre las específicas tenemos los tipos de lupus, el lupus cutáneo agudo, el cutáneo agudo, el cutáneo crónico y el intermitente. Por ejemplo, en el cutáneo agudo tenemos la forma localizada, que esta es la famosa alas de mariposa. Ese es el cutáneo localizado. Y está la forma generalizada, que eso es un RAS difuso, importante a nivel de todo el cuerpo, por ejemplo. El nivel cutáneo agudo, uno de los más frecuentes es el lupus anular, y en el lupus cutáneo crónico, uno de los más conocidos, más frecuentes es el lupus eritematoso discoide. También está la panicolitis lúpica, que también es sumamente frecuente. Entonces, ya manifestaciones cutáneas de lupus, hay otras que son inespecíficas. Fuera de lo que son de las específicas, que fueron las que mencionamos, está, por ejemplo, puede haber una dermatitis neutrofílica, puede haber vasculitis, puede haber, por ejemplo, granulomas, puede haber el síndrome, la dermatitis de Kikuchi, etcétera. O sea, son muchas manifestaciones, tenemos que saber cuáles son específicas, cuáles no, pero todas hay que tratarlas. Y en todo paciente con sospecha de lupus, hay que hacer su screening para determinar si existe lupus o si es una manifestación aislada. Aquí vemos ejemplo del lupus cutáneo. Ustedes ven aquí en la primera imagen el eritema malar. Aquí está lupus discoide y este está un lupus generalizado, o sea, agudo generalizado. Las manifestaciones osteomiarticulares, osteomusculares, podemos ver que estos pacientes van a tener mucha artralgia. También algunos se van a acompañar de artritis frecuentemente, hasta un 95% de los casos. Está esta artropatía de Jacob, que aparece en los pacientes con lupus, que es muy parecida a la desviación o la deformidad que adquieren los pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, este tiene la característica que es una artropatía que se llama, que se dice que es reversible. O sea, yo tengo la capacidad de esa mano con maniobras, ¿verdad? Volverla a retornar a su forma normal. Y eso es lo que podemos ver aquí también. Yo muevo esta mano y yo veo que la puedo enderezar. Eso es una característica de esta artropatía, porque esta no va a ser por erosiones, por daño articular per se. Esta va a ser más bien por debilidad de los ligamentos y de los músculos. Entonces, por eso es que va a adoptar esta deformidad que se llama artropatía de Jacob.
Las cardiovasculares, bueno, muy frecuente la pericarditis, por ejemplo. También se conoce la endocarditis de Lehmann-Sachs, que es una endocarditis que es aséptica, o sea, que no es infecciosa, que se da por vegetaciones que son depósitos de inmunocomplejos a nivel de las válvulas cardíacas y que eso se puede determinar en el ecocardiograma y cuando hay muchas dudas, ¿verdad? Hasta incluso determinar con una biopsia. La enfermedad coronaria, o sea, sus pacientes también pueden tener trombosis, pueden tener infartos, vasculitis, sobre todo las trombosis en relación a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Las manifestaciones digestivas, iguales son frecuentes la del trato gastrointestinal, pero estas son más por el uso, por ejemplo, de medicamentos gastrolesivos, el uso de AINES, el uso de esteroides, el mismo tantos medicamentos que usan estos pacientes, ya que son polimedicados, por ejemplo, pueden utilizar 4 hasta 6 tabletas al día de micofenolato, más la de prednisona, más el calcio, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son más específicas o más sugestivas, como las úlceras orales, que son muy frecuentes en los pacientes con lupus, que estas suelen ser no dolorosas y que pueden estar tanto, por ejemplo, en el paladar superior, pero también a nivel de los labios, a nivel de la lengua, etcétera. Otras entidades que están asociadas puede ser la hepatitis autoinmune, la pancreatitis autoinmune, también la hepatosplenomegalia. Psiquiátricas son también muy frecuentes y van desde un simple dolor de cabeza hasta, por ejemplo, una convulsión, una mielopatía. O sea, son muy variadas las manifestaciones a nivel neuropsiquiátrico del lupus. De las ya psiquiátricas en sí, por ejemplo, la confusión, la depresión, la psicosis son muy frecuentes en sus pacientes. Y las manifestaciones psiquiátricas pueden aparecer ya sea por daño inflamatorio, que son per se por la misma enfermedad, o por daño vascular, que está más asociada a la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Está la afección renal, que la afección renal ustedes saben que tiene diferentes clases, pero esto va a determinarse por biopsia. Todo paciente que tenga lupus, que se sospeche una manifestación renal, debe ser indicativo una biopsia. En nuestro medio, los pacientes generalmente no se realizan la biopsia por el alto costo que genera, pero la biopsia nos va a determinar qué tipo de clase tiene, o sea, la clase de la nefritis, y esto a su vez nos orienta hacia el tratamiento, o sea, qué tipo de tratamiento me va mejor si estoy en X clase. O si, por ejemplo, en la clase 6 ya no necesito tratamiento porque ya todo, hay un daño per se, que por lo menos para el riñón no necesito ningún tratamiento. Yo necesitaré tratamiento para otras cosas, para evitar otras complicaciones, pero ya en el riñón prácticamente no hay nada que hacer. Entonces, para eso es la biopsia, para determinarlo primero un estadio, un pronóstico y un tratamiento. O sea, aquí vemos las clases con sus diferentes características, tanto clínica como a nivel histológico y a nivel inmunohistoquímico. Entonces podemos ver lo que está resaltado es más que todas las manifestaciones clínicas, donde vemos que la clase 1 y la clase 2 prácticamente es un paciente que no tiene hallazgos a nivel renal. Quizás en la 2, pero generalmente no hay nada. Una proteinuria, una microhematuria casi indetectable. Ya en la 3 y en la 4 vemos que sí hay proteinuria a rangos nefróticos, hay microhematuria y puede haber o no aumento de los azoados o de la creatinina. En la clase 5, esto va a ser mucho peor, hay proteinuria, síndrome nefrótico y un aumento de la creatinina. Ya en la clase 6 va a haber proteinuria indescriptiblemente y hay un fallo renal importante. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo las manifestaciones al microscópico, o sea, qué es la diferencia de cada uno, pero lo importante es también la manifestación clínica. O sea, yo tengo un paciente que está en proteinuria
y que tiene también hematuria, entonces yo puedo decir, bueno, ya ese paciente está en una 3 o en una 4, es lo que yo voy a suponer. No voy a pensar que el paciente está en una 2. Entonces, criterios de clasificación del lupus. Entonces, aquí hay criterios de varios años, ¿verdad? Entonces, yo elegí 2 años, que fueron los criterios del 2012, donde el diagnóstico se realizaba con tú tener 4 criterios. De esos 4 criterios, al menos uno de ellos debía ser clínico o al menos uno debería ser inmunológico. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un lupus agudo, tengo una serositis, sinovitis, yo puedo tener al menos una prueba de un ANA positivo para poder diagnosticarlo. O al contrario, puedo tener el ANA positivo, el anti-DNA, el anti-SMI y solamente tener, por ejemplo, una alopecia no cicatrizar y ya yo también podría llegar al diagnóstico. Entonces, los criterios que se utilizan más recientes, que fue en el 2019, son otros criterios. Estos criterios tienen como particularidad que para tu diagnosticar el lupus, tiene que tener un criterio de entrada, un criterio obligatorio, que es la presencia del ANA positivo, un en 80. Y yo digo, bueno, qué bueno que existen esos criterios porque se habla mucho de un lupus negativo. Un lupus seronegativo, que es aquel paciente que tiene todas las manifestaciones clínicas asociadas al lupus, pero que tú no tienes ninguna prueba inmunológica positiva. Entonces, yo siempre encuentro que es muy cuesta arriba decir que un paciente con enfermedad autoinmune, como es el lupus, que es autoinmune, o sea, en sí, una de las más inflamatorias que hay, que no tenga ni siquiera un ANA positivo. Entonces, esto me va a ayudar a que los pasos diagnósticos sean menos, pero también que hay otros criterios que antes utilizaban que ahora tengan menor peso o tengan mayor peso. Entonces, tengo que tener el criterio de entrada, un ANA positivo, y este ANA positivo debe ser mayor o igual a 1 en 80. Ese es el criterio de entrada. Entonces, debo tener al menos un criterio clínico, al menos uno, y debe estar presente al menos una vez. ¿Por qué? Porque esos criterios no tienen que estar todos juntos, pueden aparecer en el tiempo. Para tú diagnosticar según esos criterios a los pacientes con lupus, tienes que tener más de 10 puntos. Entonces, en algunas manifestaciones, por ejemplo, si yo voy al criterio hematológico, aquí en el dominio clínico hematológico, si yo tengo, por ejemplo, estas 3 cosas, trombocitopenia, leucopenia y hemólisis autoinmune, yo no lo sumo, sino que yo voy a escoger el que tiene mayor punto. O sea, yo voy a escoger aquí la hemólisis autoinmune que tiene, bueno, la trombocitopenia, uno de los dos no se suman. Y en el criterio cutáneo, por ejemplo, si tiene un lupus agudo cutáneo, yo escojo el número 6, aunque tenga úlceras orales. Entonces, la suma de 10 me va a dar entonces el paciente cómo se clasifica para lupus. Si ustedes pueden ver aquí los autoanticuerpos, ¿cuáles están? Anticuerpos de alta especificidad. Está el anti-DNA DS, altamente específico, y el anti-SMI, que es altamente específico. Y tienen 6 puntos, o sea, porque son los anticuerpos más específicos. Pero también hay otros criterios inmunológicos. En este caso están la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, como el anti-beta-2 cariolipina, el anticoagulante lúpico y el beta-2 glicoproteína. Están ahí también positivos. O sea, yo puedo tener un paciente que tal vez no tenga los anticuerpos específicos positivos, pero tengo los anticuerpos antifosfolípidos positivos con una clínica de lupus y es lupus. No necesariamente tiene que ser síndrome de antifosfolípidos. Y está el complemento, que pueden estar ambos, por ejemplo, bajo, o puede ser uno de los dos. Entonces, con esto, ¿cómo hacemos el diagnóstico de lupus? Muy fácil. Si ustedes ven aquí, la manifestación es compatible con la enfermedad, que ahí podemos ver la frecuencia de aparición, ¿verdad? Desde el comienzo, la artritis, ras malar, la fiebre, fotosensibilidad, anemia hemolítica, etcétera, más anticuerpos relacionados. ¿Cuáles anticuerpos? Ustedes ven que no solamente hay ANA, que no solamente hay anti-DNA, hay otros anticuerpos que también pueden estar presentes en estos pacientes.
pero los anticuerpos específicos, más específicos del lupus, que siempre te los recalco, son el anti-DNA de doble cadena, o sea, DS, y el anti-SMI, son los más específicos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, después que tenemos un paciente que tiene manifestaciones clínicas con anticuerpos específicos o con anticuerpos relacionados, entonces debemos hacer diagnóstico diferencial y debemos descartar otras causas, por ejemplo, el lupus inducidos por drogas, otros que se asemejan al lupus, otras enfermedades autoinmunes, procesos infecciosos, malignidades, la enfermedad de Still, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya estamos hablando de las recomendaciones del lupus. Aquí tenemos la primera recomendación, número 1, que voy a hacer, no está señalizada, no está señalizada, pero sí quiero que lo sepan y quiero que se lo aprendan. La hidroxicloroquina es recomendada para todos los pacientes que tienen el lupus. Es el tratamiento ideal, el tratamiento de base de los pacientes con lupus es la hidroxicloroquina. Ustedes saben que la hidroxicloroquina es un medicamento antimalárico, antipalúdico, obviamente con dosis diferentes. En el lupus se va a utilizar de 200 a 400 miligramos por día, o lo podemos hacer por kilos, que es 5 miligramos por kilo de peso al día. Entonces, todo paciente que no tenga contraindicación para la hidroxicloroquina debe llevar hidroxicloroquina. Se utilizan los corticosteroides. Si el paciente no responde a la hidroxicloroquina, tú puedes añadir un corticosteroides. Si hay otros órganos involucrados importantes, puedo utilizar la ciclofosfamida, puedo utilizar también inhibidores de la calcineurinas, puedes utilizar micofenolato, puedes utilizar terapias biológicas. Ese resumen. Entonces, siempre le voy a hacer hincapié en los anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? Porque para los médicos, para ustedes, estudiantes y para la población, desde que mencionan un anticuerpo nuclear, o sea, un ANA positivo, todo el mundo lo asocia al lupus. Y siempre le voy a decir que no es específico, que el ANA es altamente sensible, pero no es específico para el lupus porque puede estar presente o positivo en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, no solamente en las sistémicas, también en la órgano específica. Entonces, ¿cómo se clasifican los ANA? Cuando ustedes ven un panel autoinmune, que ustedes le reportan un ANA o un ANA, si ustedes le indican un ANA, ustedes se lo van a reportar, pero siempre le van a decir un patrón, si es homogéneo, si es nuclear, todo eso. Esto va a depender de la estructura que se reconoce en el núcleo. Por ejemplo, están los ANAs, que son proteínas no histonas asociadas al ADN. Aquí están los que vimos ahorita, que están en la escleroderma, el anti-SL70 y el anticentrómero. Están las proteínas no histonas relacionadas al RN o ENA. Ustedes ven cuáles son: el anti-SM, el URNP, el RO, el A, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un ANA positivo y me da, por ejemplo, un patrón moteado o punteado, esto me va a sugerir una enfermedad. Aquí vemos los ENA, que generalmente dan un patrón punteado. ¿Y cuáles son los ENA? El anti-SM, el URNP, el anti-RO, el anti-LA, etcétera, etcétera. Si tengo un positivo con un patrón punteado, yo debo pensar más que se trate de una de esas entidades que en un lupus, o sea, más de que se trate de un Sjögren, más de que se trate de una enfermedad mixta del tejido conectivo que es un lupus. Es lo que quiero decir. Aquí están los patrones. Por ejemplo, el patrón homogéneo, que es uno de los patrones que es más frecuente en el lupus, que te van a reportar así. Por ejemplo, ANA 1 en 80, patrón homogéneo. Si tú tienes un paciente que tiene un ANA con un patrón homogéneo, tú dices, bueno, probablemente tiene lupus el paciente, porque ya te están dando que el patrón de lupus. Este actúa contra anticuerpos de soluble-nucleoproteínas o histonas. Está el patrón homogéneo con refuerzo periférico que reconoce la DNA. Están los ENAs que te dan un patrón moteado. Está el patrón moteado fino que te lo da un anticentrómero. Y está el nucleolar.
que esto también reconoce diferentes estructuras nucleares, como en el de esclerodermia. Entonces, para eso te sirven los patrones, para tú saber más o menos qué pensar cuando tienes un ANA positivo. Aquí vamos con los anticuerpos. El ANA en el lupus, ¿verdad? Especificidad baja, ustedes lo pueden ver. Asociación con manifestaciones clínicas, ninguna, no son específicos. El anti-DNA en el lupus, alta, la especificidad es muy alta y se asocia con las manifestaciones clínicas de nefritis lúpica. Entonces, un anti-DNA me va a dar actividad lúpica y me va a dar nefritis lúpica. A eso está asociado ese anticuerpo. El anti-DNA cambia, o sea, puede estar normal hoy porque el lupus esté controlado, pero si el paciente llega con actividad de la enfermedad, probablemente esté a títulos alto, o si el paciente tiene una nefritis lúpica, este ANA generalmente, este anti-DNA generalmente va a estar alto. Entonces es un anticuerpo de actividad clínica y de actividad renal. El anti-SM, el SMI, es este mismo, especificidad alta, pero no tiene ninguna relación con manifestaciones clínicas. El anti-SA y el anti-SSB, que son dos anticuerpos también, tienen una especificidad baja y si tienen relación. Por ejemplo, el anti-SA, los dos tienen relación con el ojo seco, la boca seca, los síndromes cutáneos agudos, con la fotosensibilidad y con el lupus neonatal, esos anticuerpos, tanto el SSA como el SSB. Y el RNP, que ustedes ven aquí también, tiene una especificidad baja y se ven más frecuentes los pacientes que tienen artritis, miositis y enfermedad pulmonar intersticial. Están los antifosfolípidos que están ahí, que tienen relación sobre todo con las trombosis y con los abortos. Entonces, este cuadro es más ampliado de cada anticuerpo con la especificidad y con la asociación clínica que pudiera conllevar a las manifestaciones y en cuanto al pronóstico de los pacientes. Aquí está al final, pueden ver aquí está el DFS70, que es un anticuerpo también que suele estar positivo, pero que tiene una asociación negativa al lupus o a enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando un paciente sale con un ANA positivo, tú tienes dudas, tú le puedes mandar a hacer el anti-DFS70. Si te sale entonces positivo es porque tiene una asociación negativa, o sea que no tiene ninguna enfermedad autoinmune, sino que se debe a otras condiciones. ¿Qué pasa? Entonces, aquí siguiendo con el ANA, estos, como pueden ver, puede estar positivo hasta en la población sana. Los sujetos normales, hasta un 4%, pero eso es hasta más, hasta un 10% dice que puede estar positivo en una población sana. En el lupus, hasta el 99%. Escleroderma, como vimos, hasta el 95%. Aquí lo que le dije de enfermedades autoinmunes, incluso hasta las enfermedades de órgano único como el Hashimoto, hasta un 50%. En la fibrosis pulmonar igual a un 50%, pero también puede estar positivo o puede incrementar con la edad, con procesos infecciosos crónicos o con algunas condiciones crónicas. Entonces, aquí vemos una foto de un panel autoinmune, como lo reporta el laboratorio de referencia. Entonces, pueden ver aquí el ANA, está positivo, con un título moderado, ni siquiera es alto, es moderado. Bueno, hasta 160 se podría ser bajo. 1 en 160 con un patrón homogéneo. Si vamos a los patrones, voy a volver para acá atrás, homogéneo, está relacionado con el fenómeno del lupus, o sea, los patrones homogéneos están relacionados altamente al lupus. Y los anticuerpos que tiene este positivo esta paciente, tiene el RO52, el RO60, están altos. El SM que está señalado aquí, o el SMI que lo tiene bastante elevado también en 396. Y como pueden ver, la anti-DNADS está bastante alto. Entonces, esa paciente, las manifestaciones clínicas, de verdad que no sé cuáles son, porque no me acuerdo cuál es la paciente, sino estoy para ver para que ustedes vean cómo cómo reportan esos paneles. Entonces, esta paciente con este anticuerpo presente, indudablemente es lupus. ¿Tiene otros anticuerpos presentes? Sí, porque ya vimos
que los anticuerpos se relacionan con las manifestaciones clínicas. Entonces, aparte de los específicos que tiene ahí, los específicos son el SM y el anti-DNADS. Tiene otros como el RO50 y el RO62 que están y el RNP. Entonces, con estos anticuerpos RO50 y RO62 están relacionados con manifestaciones, como le dijimos, cutáneas, con el síndrome seco, o sea, ojo seco, boca seca, y con el lupus neonatal. Si entonces es una mujer que queda embarazada, hay que vigilar a este bebé, este efecto, porque puede tener un lupus neonatal. Entonces, cuando se sospecha lupus, yo creo que ya es más que claro, cuando se sospecha lupus, los tratamientos, si hablamos de los tratamientos, la hidroxicloroquina como tratamiento de lesión, podemos utilizar los glucocorticoides para ayudar como terapia puente, sobre todo, hasta que los inmunosupresores hagan su efecto. Está la azathioprina, la ciclofosfamida, micofenolato y las terapias biológicas. Ok, sería todo. De los temas que quedan como entre comillas pendientes sería el síndrome antifosfolípidos, que es una entidad autoinmune que se asocia frecuentemente también al lupus. O sea, de las enfermedades autoinmunes a la que más se relaciona el síndrome antifosfolípidos es al lupus, pero se puede ver secundaria a otras enfermedades, igual como la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, las miopatías, etcétera. Entonces, el síndrome antifosfolípido puede ser primario, como hablamos del fenómeno Raynaud, también hablamos del síndrome antifosfolípido primario y secundario. Y tenerle pendiente de solamente el síndrome antifosfolípidos, que vuelvo aquí a decirle cuáles son los anticuerpos, que lo pueden ver aquí. Los anticuerpos asociados a síndrome antifosfolípidos son el anticariolipina, el beta-2 glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Son los 3 anticuerpos asociados al síndrome antifosfolípidos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolípidos? Principalmente 2 manifestaciones. Las manifestaciones trombóticas, que puede dar trombosis a, o sea, tanto arterial como venosa, a cualquier nivel. Trombosis de extremidades inferiores, puede dar trombosis, por ejemplo, mesentérica, puede dar tromboembolismo pulmonar, puede dar un ACV, un infarto, etcétera. Entonces, ya sea venosa o arterial, son las manifestaciones trombóticas. Esa es como parte, como la manifestación trombótica. Y la otra parte de las manifestaciones más frecuentes son las obstétricas, o sea, el síndrome antifosfolípido obstétrico. Y ese se va a caracterizar por abortos recurrentes, por muerte fetal, por eclampsia, preeclampsia y también con trastornos de la placenta. Entonces, es importante que sepan que el síndrome antifosfolípido generalmente es secundario al lupus, pues lo podemos ver muy frecuente y que sus características principales son tanto las manifestaciones trombóticas como el síndrome antifosfolípido obstétrico, donde va a haber muerte fetal o abortos recurrentes. Que toda mujer joven que tenga al menos, dice que hasta 3 abortos, pero tú no vas a esperar que tenga 3 abortos para tú empezar a investigar. Si una mujer joven tiene abortos de causa inexplicable, tal vez tú no lo investigas con el primero, pero ya con el segundo tienes que saber qué pasa con esta paciente. Y que el tratamiento del síndrome antifosfolípidos básicamente es anticoagulantes. Y que los anticoagulantes que se utilizan es la warfarina. No se utilizan los anticoagulantes orales. Y en el embarazo, el anticoagulante que se utiliza es la enoxaparina, porque está contraindicado la warfarina. Entonces, todo lo que quería decir, por lo menos el síndrome antifosfolípido, para que usted no se le quede esto, porque realmente es sumamente importante. Y si tienen alguna pregunta, si no, es todo lo que le tengo por hoy. Bien, pues nos vemos entonces mañana, ¿verdad? Bye. Ah, tienen una pregunta. Disculpe, no es sobre la clase, bueno, es sobre la clase de mañana, no sobre la clase de hoy. Algunos presentan temas con las rotaciones, es decir, que a esa hora tienen rotación, por lo tanto, si es presencial, se les va a complicar. Yo sé que usted le dijo a su chico de rotación que hoy era Ajá, que hoy era virtual y que mañana era presencial. correcto.
Entonces Correcto. ustedes definitivamente no pueden presenciar mañana, porque como son temas de grupo, yo entiendo que es más fácil y se aprovecharía mejor si es presencial. Además de que ya no hemos dado como muchas clases que sean virtuales, no sé. De todos modos, ustedes coordinen y me dejan saber. Para mi preferencia sería presencial. Pero ahí coordinen y como se pueda, se hace entonces. Sí, coordinaremos y le dejaré saber más tarde. De acuerdo. Bye.